Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, según el análisis que vamos a ver, ha definido el destino de América Latina durante 2 siglos. Y ojo, no hablamos solo de números y gráficos, sino de una historia de dependencia de un sistema que ha funcionado como unas auténticas cadenas invisibles para el desarrollo de toda la región. A ver, la pregunta con la que arranca todo es una que seguramente nos hemos hecho muchas veces. ¿Cómo es posible, cómo puede ser que un continente con una riqueza natural que es literalmente incalculable tenga sus escuelas y hospitales en una crisis casi constante? Es que parece que no tiene sentido, ¿verdad? Pues esa es la gran paradoja que vamos a intentar entender. Y la respuesta que nos da esta investigación es directa, sin rodeos. Una sola palabra: deuda. La tesis es que la deuda externa, lejos de ser una ayuda o un motor para el progreso, ha sido un freno de mano. La pieza clave, dicen, para entender por qué la enorme riqueza que se genera en Latinoamérica no acaba mejorando la vida de su gente. Pero claro, para entender el lío de hoy tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo, porque esto no es algo nuevo, no es cosa de hace unas décadas. Según este análisis, la historia de esta deuda nace a la vez que las propias repúblicas, justo en el momento en que se independizan. Y aquí es donde se establece un patrón que se va a repetir una y otra vez. Imaginen la escena: acaban las guerras de independencia, hay una euforia tremenda y justo en ese momento hay un boom financiero en Londres. Los países nuevos necesitan capital y se endeudan hasta las cejas. Pero ¿qué pasa? Que la fiesta, como suele ocurrir, duró un suspiro. Para 1827, casi todos estaban ya en bancarrota. El ciclo de endeudarse y no poder pagar acababa de empezar. Básicamente, lo que ocurrió fue un cambio de jefe, por así decirlo. España pierde el control político de los virreyes y los ejércitos, pero Gran Bretaña toma el relevo con un control mucho más sutil, el económico. La idea, sostiene este análisis, no era tanto ayudar a que esos países se desarrollaran, sino más bien asegurarse de que siguieran siendo proveedores de materias primas baratas. Era un neocolonialismo con una cara más moderna. Damos un salto grande en el tiempo, hasta el siglo XX. Aquí la cosa se complica, porque la escala del problema se multiplica y se prepara el terreno para la siguiente gran crisis de la deuda. Pensemos un momento en los años 60 y principios de los 70. La economía mundial iba como un tiro. Había muchísimo dinero circulando y los bancos internacionales lo ofrecían a unos tipos de interés ridículamente bajos. Para América Latina, aquello parecía música celestial, la oportunidad de oro, por fin, para financiar el gran salto al desarrollo. Pero entonces, como siempre, hay un giro de guión. En 1973 estalla la crisis del petróleo. Los precios se disparan y de repente los países productores de Oriente Medio están literalmente nadando en dinero, los famosos petrodólares. Y los grandes bancos que gestionaban toda esa fortuna tenían un problema: necesitaban prestar ese dineral urgentemente para que les generase beneficios. ¿Y a dónde miraron? Pues sí, a los países en desarrollo. Y aquí el punto clave, según el documento, es que la irresponsabilidad fue compartida. Por un lado, los bancos, prestando a lo loco sin mirar mucho los riesgos. Por otro, muchos gobiernos de la región que cogieron esos créditos no para construir industrias o infraestructuras, sino para tapar agujeros en sus presupuestos, o peor aún, para comprar armas. Se estaba inflando una burbuja peligrosísima. Y como era de esperar, la burbuja acabó estallando. Y vaya si explotó. Llegamos a los años 80, una década que se quedó grabada a fuego en la memoria de América Latina con un nombre que lo dice todo: la década perdida. La trampa se cerró de golpe por una tormenta perfecta. Pasaron 3 cosas a la vez. Primero, para controlar su propia inflación, Estados Unidos sube los tipos de interés de forma brutal. Esto hizo que la deuda latinoamericana, que era a tipo variable, se multiplicara. Segundo, los precios de las materias primas que vendía la región se hundieron. Y tercero, la puntilla. En 1982, México levanta la mano y dice: «Señores, no puedo pagar». Y ahí, el dominó empezó a caer. Este gráfico es tremendo, porque muestra algo que parece ilógico. De repente, el dinero empezó a fluir al revés. América Latina, una región que necesitaba capital para crecer, se convirtió en una exportadora de capital. Fíjense, entre el 82 y el 85, solo 4 países pagaron 100.000 millones de dólares solo en intereses. Se estaban desangrando para rescatar a los mismos bancos que les habían metido en el lío. Y entonces llegó la solución, y lo digo entre comillas porque, según este análisis, fue casi tan dolorosa como la propia crisis. El FMI y el Banco Mundial dijeron: «Vale, os ayudamos a renegociar la deuda, pero con nuestras condiciones». Y esas condiciones fueron un jarabe amarguísimo. Privatizaciones masivas, recortes salvajes en sanidad y educación, las famosas políticas de ajuste estructural. Bueno, y todo ese pasado nos trae hasta hoy, al siglo XXI.
porque uno podría pensar que con el tiempo la cosa ha mejorado, pues parece que esas cadenas, lejos de romperse, aprietan cada vez más fuerte. Miren estas cifras. Solo en la década de antes de la pandemia, la deuda de la región pasó de ser menos de la mitad de todo lo que produce su economía a casi el 80%. Es una barbaridad. La dependencia, lejos de solucionarse, se hizo mucho más grande. Y este dato es quizás el más bestia de todo el análisis. De cada 100 euros que la región consigue vendiendo sus productos al mundo, una media de 57 se van directamente a pagar la deuda. Más de la mitad de la riqueza generada por el trabajo de millones de personas ni siquiera llega a tocar la economía real. Se va, antes de poder pensar en un hospital, una carretera o una escuela. Y claro, esto se nota en el día a día. Para los gobiernos significa que no son del todo soberanos, porque sus presupuestos los dictan los acreedores. Para los hospitales y las escuelas significa menos dinero y peores servicios. Y para la gente de a pie, ¿en qué se traduce? Pues en que la vida es más cara, hay más desigualdad y menos oportunidades. Todo este viaje a lo largo de 200 años nos lleva a la reflexión final que plantea el documento, una pregunta sobre la verdadera naturaleza de todo este sistema. Esta frase creo que lo resume todo. La tesis es que esa idea que nos han contado de que la deuda es una herramienta para desarrollarse, la historia la desmiente por completo. Según esta visión, en lugar de empujar hacia adelante, ha sido un ancla que ha mantenido a la región en una dependencia constante. Al final es un círculo vicioso, una especie de pescadilla que se muerde la cola. Se pide dinero nuevo, no para invertir y crecer, sino para poder pagar los intereses de la deuda que ya se tenía. Es un mecanismo que en la práctica asegura que la riqueza fluya siempre en la misma dirección, de los países del sur a los grandes centros financieros del norte. Y cerramos con la pregunta que nos deja este análisis. Una pregunta que ya no es económica, sino que va a lo más profundo, a lo ético. Después de 2 siglos de pagos, de intereses sobre intereses, de sacrificios sociales, ¿es justo, es moral, que la prioridad siga siendo pagar una deuda que muchos consideran que ya se ha pagado varias veces? ¿Por encima de la salud, la educación y una vida digna para la gente? Ahí queda la reflexión.